Hola, bienvenidos a otra oportunidad para seguir compartiendo algunos temas acerca del desarrollo humano. Pues empecemos. Yo soy Mar, psicóloga, y en anteriores videos he estado compartiendo acerca de las emociones, y hoy no es la excepción. Continuando con la información que les compartía, las emociones son respuestas fisiológicas, es decir, que se notan ante un estímulo, una situación, una relación, algún momento en específico en el trabajo, en la escuela, en la familia. No podemos decir que sean buenas o malas porque todas nos sirven para algo. Más bien podríamos llamarlas agradables y desagradables. Todos los seres humanos las experimentamos. La diferencia va a ser cómo las externamos, cómo las vivimos y cómo llegamos a sentirlas, la intensidad con que las vivimos. Entonces, si bien es cierto que algunas veces nos limita la cultura, la sociedad, las modas, las tendencias, la región en la que estemos, la época en la que vivimos, hay dos vertientes. La primera es que no se externen para nada, que las emociones se vivan, que no se vivan, que se repriman, que se guarden, que no se externen. Y la otra es que salgan de una manera desbordada. Todos los seres humanos las experimentamos. La diferencia va a ser cómo las externamos, cómo las vivimos y cómo llegamos a sentirlas, la intensidad con que las vivimos. Entonces, si bien es cierto que algunas veces nos limita la cultura, la sociedad, las modas, las tendencias, la región en la que estemos, la época en la que vivimos, hay dos vertientes. La primera es que no se externen para nada, que las emociones se vivan, que no se vivan, que se repriman, que se guarden, que no se externen. Y la otra es que salgan de una manera desbordada. Queda claro que todos los seres humanos experimentamos las emociones, que deberían de ser pasajeras. Algunos de una manera distinta, el tiempo de duración es más prolongado, pero lo que sí nos debe quedar claro es que por muy naturales que sean las emociones, por muy pasajeras que éstas sean, cada uno somos responsables de cómo las externamos. Y también somos responsables cuando decidimos reprimirlas o nuestro mismo ambiente, nuestra misma sociedad, la época en la que nos situamos, así lo dicta o es lo permitido o no lo permitido. Tú eres responsable de la forma en la que externas tus emociones, aun cuando sean de lo más natural y todos las experimentemos. Reprimirlas o externarlas de una manera desbordada, ambas nos pueden traer problemas y también son formas desmedidas en la que cada persona canaliza sus propias emociones. Es decir, desde reprimirlas, no externarlas, no decir lo que siento, lo que me sucede, lo que me pasa, llorarlas, gritarlas, enojarme, reír, etcétera. Reprimirlas, es decir, no permitirme vivir eso hasta sacarlas de una manera explosiva, peleándose con todo mundo, gritando, golpeando, inclusive metiéndose en problemas legales. Ambas nos dan a entender que la persona quien las vive de una o tal manera no tiene esta capacidad para conocer y gestionar sus propias emociones. Entonces, permítete vivirlas. Date la oportunidad de decir, pues sí, estoy enojado, de sentir el enojo.
de sentir la tristeza, la rabia, la alegría también. Recuerden que las emociones son aquellas que se reflejan físicamente, los sentimientos, pues ya lo que está interno en cada persona. Vívelas, vive las emociones, pero también acéptalas, llámalas por su nombre. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas de, no, no estoy enojada? O al revés, personas que estoy muy contento y fingiendo esa alegría hasta que ya no pueden más y terminan, como muchas veces sabemos que no sería lo más adecuado, pero decimos, pero ¿por qué si era tan alegre? Por eso permítete vivir cada emoción según cómo te sientas. No necesitas aparentar nada ni quedar bien con absolutamente nadie. Permítete vivirlas, reconócelas, acéptalas y sobre todo libéralas de una manera en la que puedas sentirte libre, por un lado, de esa emoción de no traerla ahí guardada, pero sin hacer daño, ni hacerte daño. Aunque bien es cierto que estos videos o estas cápsulas o estas entregas no son terapia, no son clases, no sustituyen un curso de un taller de emociones y así cosas muy padres, sí es importante que tengamos en cuenta cada uno de estos factores porque así nos vamos dando cuenta de por qué a veces nos dan ciertos consejos y no nos funcionan, porque a veces nos dan ciertos tips y tampoco funcionan, porque esto de la mente humana, la psicología, es mucho más profunda que dar tips, que dar consejitos, y eso es algo que me gustaría que les quedara muy, muy claro. Si necesitan algo, si tienen alguna situación que manejar, que trabajar, alguna emoción que no hayan cómo liberarla, vayan a terapia, porque tampoco un chat, unos mensajes por alguna red social tampoco son funcionales para ti. Ya olvídate que si va a ganar el psicólogo, el psicoterapeuta, que lo que sea, no es funcional, no es objetivo y no es bueno para ti. En este tema de las emociones me gustaría, o mejor dicho, me gustaría, sí, y voy a hacerlo de esta manera. El abordaje, cómo llegar cuando vemos a una persona en un estado muy emocional. El también aprender a liberarlas de una manera que nos funcione y que sea lo menos perjudicial para ti y para los demás. Y también cómo es verdad que las emociones son pasajeras, pero ¿qué pasa cuando nos mantenemos en una sola o en ellas con la misma tendencia durante un largo tiempo? Pues muy bien. Vuelvo a insistir y quiero hacer mucho hincapié porque a veces, ay, ¿qué tienes? Y por eso lloras, pareces tonto, por eso te ríes. Por favor, démosle a las emociones su justo valor. Es un momento efímero, quizá, que está sucediendo en este momento y ya, se acabó, es todo. Por esta y muchas razones más, no demeritemos las emociones, más aún en los niños y en las mujeres. Los hombres, por una cuestión de testosterona de cierta edad hasta una adultez joven, por la testosterona pueden mantenerse, digamos, con más energía para hacer otras cosas, para estar competitivos, para hacer más actividades y ellos no se concentran tanto en las emociones por una cuestión bueno, en este caso hormonal y también por la parte cultural de que no se les ha permitido llorar lo suficiente o externar sin que le digan algún sobrenombre o que los hagan sentir mal. Pero aún así, los hombres con su carga de testosterona es más complicado que lloren en este caso. Pero no quiere decir que no tengan emociones.
Me voy a centrar más en los niños y en las mujeres, no porque sean los más vulnerables, pero sí somos los más emotivos. Los niños, por su corta edad, son genuinos, ellos se van dando a los demás, ellos van siendo ellos mismos, y nosotras las mujeres pasamos por procesos hormonales en los que también influye para ciertos estados emocionales, y también es cierto que somos más emotivas por esta cuestión de que los dos hemisferios nos pueden trabajar al mismo tiempo, el lado creativo y el lado racional, mientras que los hombres es uno a la vez. Entonces, por muchas diferencias, me voy a centrar en los niños y en las mujeres. Cuando veamos a una persona, ya sea un niño, una mujer, inclusive un hombre, y nosotros tengamos ese deseo de ayudar o de saber qué es lo que está sucediendo, lo mejor es la cautela, porque hay personas que efectivamente les gusta que lleguen y las abracen y les digan que todo va a estar bien, pero también hay otro tipo de personas que solamente quieren ser escuchadas, que quizá no les gusta mucho el contacto físico, y a veces se puede malentender, malinterpretar, y queremos hacer cosas buenas y terminamos en problemas porque parecen malas. Por eso hay que analizar la persona, la situación, la circunstancia y tu disponibilidad. Si no estás comprometido, o es decir, no quieres meterte en una responsabilidad que no es tuya, pues lo mejor es que te abstengas de hacerlo o de enviar a esa persona con la indicada. Es decir, si tú trabajas en una escuela y de repente ves a un niño, a un adolescente que está llorando en el baño, por ejemplo, ¿qué tienes? Es la pregunta menos apropiada. ¿Estás bien? Es también inapropiado, es evidente que no está bien. Por eso hay que ser muy cautelosos a la hora en la que queramos ayudar, porque muchas veces nuestra ayuda no es que entorpezca las cosas, sino que no es de la manera más sana o la que podría resultar con mejores, con que le diera más paz a la otra persona. Hay personas que solo desean ser escuchadas, que no necesitan tu palmadita ni tu abrazo, no. Y hay otras personas que sí. Por eso, a la hora en la que hagamos un abordaje, es decir, que lleguemos a ver qué está sucediendo, es muy importante que tengamos la cautela para hacerlo. Si sientes que es una responsabilidad grande o que no tienes las suficientes herramientas para hacerle frente, y sobre todo que no vas a involucrarte más allá de lo que te toca, es mejor que transfieras a esa persona al lugar apropiado con la persona pertinente, y así poder hacer un mejor trabajo por esa persona. Hay preguntas que luego hacemos que son muy evidentes. Por ejemplo, ir a un lugar donde hay un hospitalizado y decirle ¿cómo estás? Pues es evidente que internado, quizá dolorido, quizá muy mal, y es una pregunta pues bastante impertinente. Por eso, a la hora de hacer un abordaje, de acercarnos con un niño, con un adolescente, con un hombre, con una mujer que esté llorando, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es la situación que más nos puede tocar, o que esté muy enojado, que esté muy, muy violento. Es importante que aprendamos a hacer las preguntas apropiadas, adecuadas, y también la proximidad que tenemos hacia esa persona que en este momento está pasando por una emoción muy desbordada. El tono de voz también va a ser muy importante a la hora que abordemos a aquella persona que está pasando por alguna situación emocional, porque en el pedir está el dar, como luego dicen, pero también el tono de voz va a hacer o provocar en la otra persona su reacción. Si veo que está llorando, por ejemplo, que está triste, le sucedió algo, y le pregunto, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Ya con el mismo tono de voz estoy sintiendo que el llorar o que el que me sienta mal
el que me sienta triste está mal, o que lo que viene a continuación es un regaño por sentirme mal, por sentirme triste por aquello que me haya sucedido. A veces hay niños, principalmente, o también adolescentes, bueno, hay personas que no quieren hablar en ese momento, les cuesta trabajo externar qué es lo que sucedió. Por eso a veces, si nuestro abordaje es en escuela, por ejemplo, que es una población mayor, a veces lo idóneo es acercarnos poco a poco en el silencio, sin decir palabra alguna, hasta que se sienta un ambiente más de calma, y entonces ahora sí. ¿Qué sucedió? ¿Te puede ayudar en algo? ¿Quieres platicarme lo que sientes? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas que te deje un ratito solo para que puedas pensar? Y preguntas más o menos básicas. Después de ahí, es muy importante que si te estás ofreciendo escuchar, realmente lo hagas sin un juicio, sin estar pensando en otras cosas, sino que te concentres en la persona. Si dice el niño, es que me asusté porque soñé muy feo, vamos a platicar. Y ahí sucesivamente va soltando la emoción porque ya está hablando, ya está verbalizando aquello que lo hizo sentir mal, aquello que lo asustó, aquello que le provocó miedo. También dejarlos hablar sin interrumpir. Cuando consideres que es un momento apropiado para realizar o formular una pregunta que no que te ayude a ti a saber más qué sucedió, sino que esa persona pueda desahogarse muchísimo más y así poder buscarle una posible solución o simplemente soltar la emoción y ya. Si bien es cierto, a veces como docentes, como ciudadanos, como familiares, quisiéramos poder apoyar a todo el mundo, escucharlos a todos, pero no se puede. También hay que ser consciente de nuestras limitaciones y sobre todo cuando implica esta parte por ejemplo, el ser docente. Es mi trabajo, pero al mismo tiempo está mi humanidad, pero al mismo tiempo están los reglamentos de la SEP, al mismo tiempo si me vinculo mucho. Hay muchas preguntas, muchas variantes, muchas causas por las que a veces decidimos no involucrarnos. Inclusive cuando vemos a alguien en la calle, no vaya a ser un estafador, no vaya a querer dinero, no vaya a ser que sea un nuevo modo de fraude. Y empiezan a circular en nuestra cabeza una serie de dudas que, bueno, si vas a estar entre que sí y entre que no, mejor no lo hagas. Hay un ejemplo del que habla Erickson en su libro de hipnosis ericksoniana, en la que un niño se cae, entonces empieza a llorar, grita, etcétera. Y sabes que a veces, si no es que siempre, los niños se asustan o se tranquilizan más según la respuesta de la madre. El niño se cae, empieza una pequeña cortadita, va la mamá, súper tranquila. Ay, ¿qué tienes ahí? Es que me caí, me corté, me está saliendo sangre, esto, el otro. Déjame ver, sí, ya estoy viendo, ¿verdad? Vamos a ver si tu sangre es sangre fuerte. Y la empieza a limpiar. Con toda la tranquilidad del mundo, porque a veces cuando nosotros, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te hicieron? Si nosotros no aprendemos a no controlarnos, sino a gestionar bien nuestras emociones, ¿cómo pretendemos llegar a abordar a alguien que está en una situación emocional difícil o hasta atender a nuestros propios hijos? Es decir, llegas del trabajo regañado, agotado, y luego aparte
Llegas a la casa y está todo tirado, tienes hambre, se te atraviesa el pobre chiquillo y sobre él va toda la frustración que vas cargando en el día. Es injusto. Lo mismo sucede con las madres, bueno, generalmente las madres, cuando ven a su hijo enfermo, accidentado. Digo, no estoy diciendo que hagan como si nada. Ah, sí, te atropellaron, ok. No, no, no. Sino que aprendan a gestionar sus emociones. Vas a estar bien, cariño. O aquí estoy. Sencillo. Aquí estoy, vamos a resolverlo. Mira, ahorita vamos a hacer vas a necesitar que un doctor te cure, en el caso de, y así. Pero si tú no sabes manejar tus emociones, olvídate para qué te involucras en otras cosas. En la escuela, antes de llegar y se pelearon dos jovencitas, vamos a suponer. Y una de ellas está llorando muchísimo y la otra está como indiferente. Bueno, pues es obvio que vas a acudir primero a la que está pues, en esta crisis de llanto o simplemente liberando su emoción. Y el abordaje o el cómo llegar a esta chica o chico, ¿verdad? Porque también en estos tiempos todo el mundo se puede pelear. Llegar y preguntarle con toda la tranquilidad, no con el tono de regaño, pero tampoco de paternalista. No son tus hijos, son alumnos que tú estás formando. Entonces, llegar con seguridad, con firmeza, pero con tranquilidad. Te traigo agua. ¿Ya estás lista para que hablemos de lo que sucedió? ¿Necesitas más tiempo? O si ya urge arreglar ese asunto, ok, a ver, respira conmigo, inhala y exhala y vamos a hablar de lo que sucedió. Platícame, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaron las cosas? Así, no, ¿qué tienes? No, ya sabes que te vas a ir regañando. No, si empezamos a regañar, olvídate, ya se perdió primero tu pequeña aportación ante esa liberación de emociones. Y segundo, pues ya la persona va a quedar regañada, castigada, como si eso que sintiera no fuera adecuado. Yo sé muy bien que en los trabajos, en las naves industriales, en los corporativos, en la fábrica, en la oficina, en los colegios, que el ambiente laboral muchas veces no nos permite expresarnos como quisiéramos por políticas de la empresa, por inapropiado, a lo mejor, por una serie de cosas. Supón tú que trabajas en atención a clientes y no se diga en esos que está uno tras otro y tras otro y no hay esa parte de decir, bueno, ahorita me va a tomar 3 minutitos para soltar. En los trabajos, muchas veces los patrones, los gerentes o los que están superiores al puesto, pues a veces no tienen esta formación en emociones y se van como hilo de media, y si traen mucho trabajo porque a la vez sus superiores les están exigiendo, pues arrasan con todo mundo y a veces empieza a circular en la oficina o entre pasillos. Ahorita ni le hablen al jefe porque anda de un humor insoportable. Y también es cierto que hay otro tipo de empresas donde son más dadas a tener un personal sano mentalmente, donde se preocupan por el bienestar de ellos y esas empresas son fabulosas. Pero bueno, supongamos que estamos en la empresa más deplorable que pueda haber, que tiene pésimos valores, una cultura organizacional horrible, un clima laboral pésimo. O no tan pésimo, pero sí algo hostil. Y a veces no hay tiempo para descargar ese enojo porque generalmente es lo que hay. Enojos
a lo mejor por culpa de alguien más, enojos, regaños, impotencia, frustración por no llegar a la meta de ventas, una serie de cosas. También es importante que si tú eres de un puesto alto, pues trabajes tus emociones, porque ni tus empleados o tus compañeros de trabajo son responsables de lo que a ti te pasa, de lo que tú sientes. Nadie es responsable más que tú. Sí, todos experimentamos las emociones, todos nos podemos equivocar, eso es cierto, pero tampoco estar agarrando de bote de basura de costal de box a las demás personas, porque no es justo, primero; segundo, porque no son responsables de tus emociones; y tercero, porque no es sano, y de ahí párala de contar. Pero bueno, a lo mejor el jefe nunca va a entender que está reaccionando de una manera inadecuada y está siendo muy insano, que es un tóxico. Bueno, que está teniendo conductas disfuncionales y que necesita trabajar en su persona. Bueno, allá él. Lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es aprender a soltar y también a liberar aquella emoción que en su momento nos pueda hacer sentir, por ejemplo, un alumno que esté bien groserote y en ese momento pues a lo mejor andas hormonal, o te acaban de dar una mala noticia y no tienes la suficiente fortaleza para soportar en ese momento a aquella persona, aquel muchacho, aquel niño, o inclusive aquel compañero de trabajo. Si tienes oportunidad de canalizar la emoción en ese momento, hazlo. Si se termina la clase, date un respiro. Si ya no tienes más clientes, ve al baño y respira, haz tus ejercicios. Si tienes la oportunidad de resolver aquel conflicto, aquella situación que te hizo entrar en esa emoción, pues resuélvelo. Si no hay manera, porque la otra persona no se presta, porque ya se fue de viaje, porque ya te despidieron, bueno, entonces ahora te tocará a ti abordar tus propias emociones. También, cuando veamos a alguien en la calle con una situación emocional bastante obvia, podemos abordar o llegar a preguntarle o a hacer de apoyo, pero con una proximidad apropiada. Es decir, así como nos pedían para la sana distancia, del hombro hacia el dedo más largo de la mano, más o menos esa longitud, tenerla de persona a persona, porque a veces invadimos el espacio vital, quitamos oxigenación, y la otra persona, lejos de sentirse apoyada, de sentirse protegida, custodiada, segura, pues se puede sentir intimidada de la cercanía que estás teniendo para hablarle. Entonces hay que tener mucho cuidado primero con la proximidad que utilizamos, la forma en la que nos referimos, qué preguntas hacemos, qué palabras utilizamos. El tono de voz es básico para cualquier situación. No es lo mismo en un estado acelerado, es que te amo, te quiero, a decirlo sinceramente, te amo, te quiero, gracias por estar conmigo, eres lo máximo. Es que yo te amo, te quiero un chorro. Sí, obviamente, pues las palabras son muy hermosas, pero también, obviamente, la cuestión corporal, la gesticulación, el tono de voz, todo es importante. Y más aún cuando una persona no la está pasando bien, que está en un momento en el que pues algo le sucedió, como te ha sucedido a ti, como me ha sucedido a mí. Entonces, aprendamos pues a abordar las emociones desde la tranquilidad, pero, insisto, ¿cómo vas a abordar las emociones de los demás
si contigo mismo quizá las reprimes o también eres de las personas que no sabe gestionarlas y las libera de una manera intensa, impulsiva, exagerada y a veces que se mete en problemas. ¿En qué más puedo ayudarte? ¿Quieres que te dé un consejo o me permites un consejo? ¿Vas a estar bien? Cualquier cosa me buscas, este es mi número o cuenta conmigo para lo que necesites. Hacer un cierre, pero que este cierre sea sincero, porque si te ofreces a que cuenta contigo, pero tienes mucho trabajo, tienes hasta 2, 3 trabajos, además 5 hijos, un esposo, están planeando unas vacaciones, o sea, y si ya traes muchos pendientes atrasados y todavía te estás ofreciendo ayudar a alguien más, pues no seas mentiroso, sé congruente con lo que ofreces y con lo que puedes dar, porque de nada sirve querer ser el apoyo, ser la porra para esa persona, decir que todo está bien, échale ganas. Sí, en realidad no va a contar contigo. Mejor transfiérelo o dile dónde le pueden ayudar, dónde le pueden apoyar. Y a lo mejor pues nada más te queda darle la bendición, ¿verdad? Pues que te vaya bien, Dios te cuide, Dios te bendiga. Ánimo, eres importante para muchas personas, pero realmente siéntelo, porque si ni tú mismo crees que eres importante, valioso y necesario en este mundo y para las personas que te rodean, que tienes una misión en la vida, que eres importante, que también tienes emociones, que las sabes gestionar, etcétera, ¿con qué vacío o con qué solidez vas a decirle a los demás este tipo de palabras? Cuando la situación de abordaje emocional es con la pareja, principalmente con la mujer, con la esposa, con la novia, inclusive con las hijas, es muy importante, muy importante que con base al conocimiento que tengas sobre ella o sobre ellas, es la forma en la que tú vas a obrar. Es decir, si ya sabes que ella primero necesita desahogarse sola o estar un momento en calma y después viene a platicar contigo, respeta ese tiempo. Si consideras que ella es más de contacto, que necesita más el apapacho, el que te acerques, el que le preguntes cómo está y así ella empezar a platicarte sus cosas, ya dependerá mucho de cómo tú conozcas a la persona. Y ahí también entra otra parte muy fundamental, que nosotras como mujeres, es cierto, a veces las hormonas nos dominan y nos transformamos en lo que no somos o en lo que somos en realidad, pero también no abusemos de de este sistema endocrinológico hormonal que a veces pues se apodera de nosotras y somos pues obviamente más emocionales que los hombres, somos más dadas al contacto, a platicar nuestras cosas, a expresarnos libremente sobre nuestras emociones. Si somos así, entonces aprovechemos ese potencial para poder transmitírselo a esa persona que vive contigo o que está conociéndote. Porque si tú sola te cierras a decir, no, déjame en paz, ¿qué te importa? No esperes después que el hombre venga en auxilio tuyo, porque ya sabe que le vas a gritar. Esa es una. Dos, cuando no le quieres contestar y quedas callada con un mutismo total y no le quieres contar absolutamente nada porque lo quieres hacer responsable o castigarlo en el caso de que él haya sido parte de esa emoción que tú traes ahora. Aunque las personas nos detonen ciertos sentimientos o ciertas emociones, al final de cuentas son tuyas y tú eres responsable de cómo las vives, cómo las trabajas y cómo las externas. Volviendo al ejemplo, a veces los hombres no saben cómo lidiar
con este mundo de emociones, de que de por sí para ellos es algo muy distinto, porque la testosterona, entre más jóvenes son, más quieren ejercitar su cuerpo, más quieren tener compromisos, ser competitivos, ser el número uno, descargar todo su potencial. Conforme va disminuyendo la testosterona, pues muy apenas se ríen, empiezan otros cambios en su personalidad. Sin embargo, nosotras, desde que somos, pues igual que los niños, desde que somos chicos, empezamos a llorar, a querer ciertas cosas, y luego en la adolescencia, cuando ya experimentamos otro tipo de amor, ya no el fraterno que sentíamos por los padres, sino ya atracción por ciertas personas, va siendo más complejo. Y luego la llegada de la menstruación, la llegada de la menopausia, no es que tengamos que lidiar con muchas cosas o que sea muy complicado ser mujer. Al menos para mí, yo que estoy muy contenta con lo que soy muy segura de mí misma, estoy conforme con lo que tengo, y como estoy en paz, a mí me encanta ser mujer. Y sí tiene sus retos y sí tiene sus dificultades, pero nada que no se pueda resolver. Ahora, los hombres tampoco la tienen fácil. No me imagino, primero que me salga vello en la cara y tener que estar rasurándolo, algo muy simple. El hecho también de que se le exija ser el proveedor, que se le exija ser el número uno, a mí eso sí me causa como cierto pánico, por así decirlo, porque no sé lo que es ser hombre, y por fortuna ni lo quiero saber. Pero sí me gusta entender que los hombres y las mujeres somos muy diferentes biológicamente, y a veces esta condición biológica nos impulsa a ser de determinada manera. Por eso entonces, cuando tengas una situación con alguna mujer, y si ya la conoces, trata de respetar su espacio. Digo trata porque a veces no va a funcionar, ¿verdad? Porque a veces queremos las respuestas rápidas, queremos solucionar, bueno, los hombres quieren las respuestas rápidas, quieren buscar una solución pronto, quieren que este berrinche o que esta situación se acabe pronto porque no soporta ver llorar a la mujer, por la razón que sea. Entonces también vamos nosotras siendo un poquito más maduras, en conocer también nuestras emociones y saber gestionarlas, canalizarlas, sacarlas en su momento apropiado, y no desquitarnos con nadie, porque nadie es responsable de lo que nosotros sentimos. Por eso, pues háblenlo, platica con tu esposo, con tu novio, y dile: mira, a mí nada más me da hambre y me pongo insoportable. Me pongo muy gruñona, me pongo a gritar, me enojo muy rápido. Así es que, ya sabes, entonces él va a ir viendo más o menos, además de conocerte, va a ir viendo en qué momentos no hablarte y en qué momento rápidamente darte un bocadillo, un dulce, para que vayas tomando un poco más de energía y no estés tan molesta. Sí, él hace cosas que a ti te molestan, pues díselo. No me gusta cada vez que nos reunimos con los compadres que tú saques la vez que me caí o alguna cosa vergonzosa, porque no me hace sentir bien. Pero bueno, para eso es un camino muy largo, el saber reconocer las emociones, sentirlas, llamarlas por su nombre, saberlas gestionar. Es un camino largo, pero si te decides a andarlo, va a ser muy gratificante cuando llegues y no hay final del camino, sino una meta y luego otra y luego otra. Pero sí es muy importante, te lo digo a ti, te invito a ti como mujer a que aprendas no a controlarte, porque el control es como otra cosa, sino a conocerte, a gestionar tus emociones y entonces dejarlas salir de una manera más natural, más sana y que edifique sobre todo eso. Bueno, pasé por esto, pero es decir, que te hagan más resiliente. Entonces vamos siendo claros. Las emociones son respuestas físicas a estímulos que nos suceden cotidianamente a nuestro alrededor. Segundo, las emociones
comúnmente son pasajeras. Tercero, el hecho de reprimirlas, guardarlas, no expresarlas, pero también el hecho de externarlas de una manera muy, muy exagerada nos pueden traer tanto problemas físicos como en lo cotidiano, en lo social, en lo laboral, inclusive hasta en lo legal. Cuarto, jamás hay que demeritar una emoción, ni achicarla o hacerla menos o despreciarla. Por eso lloras, por eso te ríes, a eso le tienes miedo. Jamás. Siempre hay que darle su debida importancia según la persona, la edad, la situación y todo lo demás. Quinto, vívelas, acéptalas, reconócelas, llámalas por su nombre y permítete liberarlas. Para el abordaje o el acercarnos a una persona que está viviendo una situación emocional visiblemente complicada, la cautela, tener mucha cautela en la situación, en el lugar, en la proximidad y en el cómo me refiero a esa persona. Cuidar nuestras palabras y nuestro tono de voz al momento de hacer este abordaje emocional. Y también tener, después de hacer las preguntas pertinentes, de escuchar la versión de la otra persona, entonces sí hacer un pequeño cierre donde impulse, donde motive que todo va a estar bien, que esto también pasará. Y hasta aquí el abordaje de emociones. Si quedó alguna duda, puedes ponérmela en los comentarios o enviarme algún mensaje y con mucho gusto resuelvo las dudas. Insisto, esto no es un curso de primeros auxilios psicológicos, estaría padrísimo, pero no. Esos tienen que ser vivenciales y estar ahí, jugar, aprender de las personas y no nada más de una pantalla. Estos videos tampoco, estos temas sobre todo, no sustituyen el apoyo psicológico o el apoyo psicopedagógico, ni tampoco el de recursos humanos, que estaría padrísimo que en las empresas, que ya hay muchas que comienzan a trabajar el estrés, las emociones, y eso está muy bien, porque al final de cuentas somos seres humanos, esa es una. Y la otra es que todos hacemos el ambiente en el que vivimos. Cada uno de los vecinos hacemos el barrio, el vecindario, la comunidad, el fraccionamiento. Los maestros y los alumnos hacen la institución. Los trabajadores hacen a la empresa, porque pueden traer su prestigio por el nombre, pero en sí, que se mantenga y persevere en ese nivel, pues está en el valor humano que cada uno de los sectores tenga. Entonces, nos vemos en la próxima.